Bueno, yo no voy a usar esto, me parece, ¿se escucha bien o no? Yo hablo fuerte. Hola, no sé si hay mucha diferencia. Bueno, sí, ¿no? Cuanto mucho lo usamos. Bueno, hola, gracias, Lucre, gracias a todos por la invitación y obviamente por estar acá. Yo soy Victoria, como ya me presentó Lucre. La idea de hoy es poder tener algunas nociones básicas de lo que es la reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, obviamente en general. Hoy intentamos adaptarlo a algunas cuestiones del campo, teniendo en cuenta la distancia quizás con la ciudad o con el servicio de emergencias más cercano, pero la realidad es que no difiere mucho de lo que podríamos hacer también en la ciudad. Voy a ir pasando, permiso. A ver. Los problemas tengo. Ahí está. Quizás a modo de introducción, obviamente cualquier persona puede transformarse en una víctima y obviamente sufrir alguna situación que atente potencialmente contra la vida. Esto nos lleva a que cualquiera de nosotros podemos transformarnos en un agente sanitario. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en esto, ¿sí? Son cruciales los primeros minutos, se les llaman los minutos de oro, que son los que nosotros tomamos contacto con la víctima hasta que el servicio de emergencia acude. Y realmente genera un impacto, realmente salva vidas, ¿sí? Se calcula que actuando en el momento uno aumenta de un 30-40% las posibilidades de que esa persona vuelva a vivir, ¿sí? Si inicia la reanimación cardiopulmonar rápido, es decir, que multiplica entre 4 a 5 veces las posibilidades de vivir, es un montón, ¿sí? Por eso es importante que nos capacitemos. Y la realidad es que es bastante sencillo hacerlo, por eso bienvenido a este espacio y cada vez que lo necesiten, obviamente cuenten también conmigo. A ver si desde acá también me da. Sí, que te lo estamos pasando. Mirá, sí. Yo les miro. Bueno, ¿qué es también lo más importante quizás frente a una emergencia? Evaluar la escena, ¿sí? Siempre lo más importante es no convertirnos en una víctima más, ¿sí? Para poder ayudar a otra persona necesitamos primero protegernos de nosotros mismos. Muchas veces en el afán de querer ayudar y de querer hacer algo, uno es quizás imprudente y no asegura la escena o no chequea que la escena sea segura para poder actuar y terminamos muchas veces generando una situación que al principio podía ser de una o dos víctimas en un espacio de múltiples víctimas que obviamente cambia el escenario para lo que son los servicios de emergencia, ¿sí? Hace poco tuvimos un incendio en un geriátrico que quizás todos se enteraron y en ese momento pasó que mucha gente entraba a ayudar y termina quizás entorpeciendo el trabajo, obviamente desde un lugar de más vale que no hay malas intenciones, pero termina multiplicando las víctimas, en realidad por no tener en cuenta esto de asegurar la escena, ¿sí? Es muy importante evaluar los riesgos. Y tener en cuenta esto, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas personas hay? ¿Necesitan ayuda? ¿Se puede hacer algo? ¿Sí? Muchas veces no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Pero muchas veces sí, y en esos momentos que podemos hacer algo, es importante que actuemos rápido, ¿sí? Y bueno, y esto de no convertirse en una víctima más. Si no estuvimos en el momento exacto donde sucede la emergencia, es importante tratar de recabar la mayor información posible con quienes estuvieron ahí, ¿sí? Con los testigos. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se cayó desplomado? ¿Estaba jugando algo y se cayó? Bueno, todo lo que nosotros podamos recabar información, obviamente que es útil. Y también es útil para el momento en el que estemos activando la cadena de vida, se le llama, que es cuando llamemos al 107, que es la ambulancia. Muchas veces pasa que uno asocia al 911, que funciona también, pero el 911 deriva a una central que está en Mar del Plata. Desde Mar del Plata se deriva la emergencia a la ciudad que corresponda, por la ubicación, por geolocalización. Si bien es algo que está afilado y es rápido, la realidad es que llamemos al 107, que llama directamente a la ambulancia que está en el hospital, al SAME, ¿sí? Que quizás es un número que no tenemos en la cabeza, es el 107. Y obviamente cuando llamamos al 107, esto de poder recabar la mayor información posible también es importante. Nosotros estamos muy acostumbrados a salir a ciegas, le decimos en la ambulancia, porque la gente obviamente en la emergencia y en el susto y en el temor dice está descompuesto, y bueno, obviamente la gama de una persona está descompuesta es muy amplia, puede ser hasta de una persona que está en paro o una persona que está descompuesta con vómitos y diarrea, ¿sí? Entonces es muy importante decir, no responde, no respira, ¿sí? Porque nosotros sabemos, por una parte, a qué tipo de emergencia estamos yendo y podemos también, desde el teléfono, ir ayudando a la persona que esté al lado si no sabe cómo iniciar RCP, ¿sí? Es muy importante eso para nosotros. A veces uno dice, pero me preguntan un montón de cosas. Bueno, tiene una lógica, obviamente, que preguntemos un montón de cosas desde el conmutador, el 107.
Bien. Ahora lo vamos a ir de todas maneras practicando, ¿sí? Pero es muy importante gritar. Muchas veces pasa que la persona no responde porque es hipoacústica, porque no escucha, ¿sí? Además de gritar, estimular, golpear a la persona. Me escucha, está bien, necesita algo, golpear la cara, ¿sí? Muchas veces pasa que la persona no escucha y en realidad no nos está respondiendo por eso, sino porque realmente le esté pasando algo. Si la víctima no responde, después de todo esto, tenemos que evaluar rápidamente la respiración. Si la víctima respira o no respira, ¿sí? Y si respira mal o no respira, yo ya tengo que iniciar la maniobra de RCP, ¿sí? Es rápido, ¿sí? Uno tiene que pensar que está partiendo desde una víctima que está en paro, ¿sí? Está muerta. O sea, hay que pensarlo de esa manera, o está con un corazón que no está latiendo bien y yo la tengo que ayudar. Muchas veces me da cosa, uno siempre piensa en la fractura costal, bueno, la persona peor de lo que está en este momento no va a estar y nosotros todo lo que hagamos va a ser para ayudarla. Entonces eso uno lo tiene que tener muy presente en el momento de empezar a iniciar el RCP. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la reanimación cardiopulmonar? Básicamente mantener el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos vitales, ¿sí? Ahora vamos a ver con la maniobra, algunas cosas se cambiaron con respecto a lo que quizás todos tenemos en el inconsciente colectivo que vimos en la tele, de las compresiones y la respiración boca a boca. Eso en el adulto no se hace más, uno prioriza solamente las compresiones ahora, porque hoy se sabe que con la última bocanada de aire que tuvo esa persona antes de desvanecer, es suficiente para mantener en funcionamiento los órganos vitales, obviamente el corazón, el cerebro, riñón, hígado y todos los que siguen después, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es tratar de mantener la circulación que tiene ese oxígeno, que siga pasando, que siga pasando, que siga pasando. Por eso las compresiones hacia el corazón, ¿sí? Antes pasaba que muchas veces hay fluidos, muchas veces las personas se vomitan, entonces uno le da impresión, termina haciendo la respiración boca a boca, la maniobra en general no terminaba siendo efectiva, entonces, bueno, saquemos la respiración, ya sabemos que con la última bocanada de aire nos alcanza, prioricemos la circulación que son las compresiones torácicas. Bueno, paso del RCP. Acá, chicos, arrancamos. Yo lo voy a mostrar, la idea es que después lo hagan. No sé si los que quieran, ¿sí? A ver, ¿ahí me ven? Bien. Bueno, recuerden, como dijimos, primero evaluar si la persona responde. Señor, señora, ¿me escucha? ¿Sí? Realmente estimularlo, ¿sí? Después lo vamos a ver, pero en los bebés, acá tengo mi muñeco de la infancia que ahora se adaptó a las circunstancias. En el caso del bebé, la mayor sensibilidad de la conciencia se encuentra en los talones, ¿sí? Entonces estimulo acá, ¿sí? Estimulo golpeándolo, haciendo los pequeños golpecitos en los pies para ver si llora, si se mueve, ¿sí? Si no responde, evalúo la respiración, sencillo. Respira, escucho si respira, escucho si respira, si el torso se levanta. Si no respira, inicio RCP, ya está, esta persona está en paro, ¿sí? Si estoy solo, lo que tengo que hacer es antes activar la cadena de emergencia. Antes de empezar, tengo que llamar al 107 y le tengo que decir, estoy con una persona en paro, inicio RCP, estoy en Colonia Privada, no sé, ¿sí? Y continúo haciendo RCP. Si estoy con alguien más, inicio RCP y le digo, vos, llama al 107, decirle que tenemos una persona en paro. Es importante señalar a la persona, ser claro, porque si no dicen, llamen al 107, o nadie llama al 107, o todos llamamos al 107 y colapsamos la línea, ¿sí? Entonces, bien, señalar, Majo, llama al 107, decirle que tenemos una persona en paro. ¿Estamos? Bien. Llamamos. ¿Dónde ubicarnos para empezar a hacer la maniobra de RCP? Es en la línea del centro, justo a la altura del esternón, ¿sí? Entre las dos mamilas o las dos tetillas, ¿sí? Bien en el centro, se coloca lo que se llama el talón de la mano, ¿sí? Y la otra mano encima. Es importante tener en cuenta que es una maniobra que nos va a cansar, ¿sí? Si somos más de uno, lo ideal es ir rotando, porque realmente es agotador hacer RCP. Y es muy importante tener en cuenta que la fuerza uno la hace con la espalda, no hace esto. Si uno dobla los codos e intenta hacer la fuerza, no va a durar 5 compresiones, no dura nada, ¿sí? Entonces, palma de la mano, talón de la mano, perdón, la otra encima, y fíjense cómo yo me tiro encima de la persona. Probablemente fracture alguna costilla, no importa, eso lo veremos después, ¿sí?
¿sí? Ahora la persona está muerta y yo tengo que tratar de reanimarla, ¿sí? Peor no va a estar, acuérdense siempre eso, chicos. Se siente, sí. Por lo general lo sentías, el crack, te das cuenta que lo lograste, sí. Y empiezo a hacer RCP. ¿En qué consta el RCP de un ciclo? Un ciclo son 5 compresiones de 30, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer yo en un principio para volver a evaluar estado de conciencia y si la persona sigue sin responder, hacer un ciclo más, ¿sí? Por eso tengan en cuenta que es algo realmente largo y muy cansador, ¿sí? Empiezo, voy a hacer una compresión, que sería un ciclo de compresiones, para que ustedes vean. Fíjense en mi posición, se traban los codos y la fuerza es así. Es rápido. Tiene que ser a razón de 100, 120 latidos por minuto, ¿sí? Una canción que siempre es la que dice porque es realmente rápido, ¿sí? Sirve mucho contar en voz alta, porque si tengo un compañero, ahí alguien que está conmigo, lleva la cuenta, hacemos 1 y 1, ¿sí? La idea es hacer, y fíjense, poder descender el tórax de 5 a 6 centímetros, ¿sí? Fíjense que yo no reboto, esto no sirve, ¿sí? Pero sí subo y bajo dándole tiempo al tórax a que se eleve y se vuelva a contraer, básicamente para que el corazón se mueva. Lo que nosotros estamos haciendo con esto es hacerle esto al corazón para que siga haciendo la función de sístole y diástole, que es el latido normal del corazón. ¿Me explica? ¿Me siguen? La idea es hacer así, hasta 30, iniciar de nuevo otro de 30, así 5 veces, eso es un ciclo, y vuelvo a fijarme. Respira, reacciona, no reacciona, sigo. Así hasta que llega el servicio de emergencia. Si tenés que rotar, ¿rotás una vez que completaste el ciclo de 5 o conviene, no sé? Eso depende qué tan cansado uno se sienta, ¿sí? Si uno ve que puede llegar a hacer un ciclo de 5, hace el ciclo de 5, hacemos un ciclo de 5, un ciclo de 5. ¿Sí? Si no, a veces vos vas contando y le decís, hago uno más y cambiamos porque no hay más, ¿viste? Eso depende mucho de cada uno. ¿Qué cosa es entre ciclo y ciclo? Son, nada, es sin parar, es evaluar después, una vez que terminas el ciclo, evaluás rápidamente, respiración, estado de conciencia, si la persona sigue sin responder, seguís. Es como que haces las 5 por 30 de una. Exacto. No frenás. Exacto. Si estás solo, Y si estás solo, Pero reza Malena. Sí, La realidad es que la ambulancia, si uno es claro cuando llama a la ambulancia, y por eso nosotros siempre hacemos esta hincapié de ser claro cuando llamamos al 107, la ambulancia realmente demora 3 minutos en llegar al domicilio. Nosotros estamos, y quizás que hasta menos, dependiendo obviamente de las distancias, obviamente en el entorno rural cambia, pero es realmente muy rápido. Nosotros todos, toda la policía, bomberos, estamos todos comunicados por la misma radio, entonces se va cortando el tránsito. Realmente se llega muy rápido frente a un paro, pero tenemos que estar sabiendo realmente que estamos saliendo a un paro. ¿Me pasás, Mati? ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿El orden de la mano importa con tu mano hábil o no? No. Por lo general uno intenta dejar debajo la mano no hábil, ¿sí? Pero eso también es indistinto. Porque en realidad la fuerza no la haces con la mano, sino que la haces con todo lo que son los espinales, los dorsales, es la espalda la que se mueve. Y uno va realmente tirando su peso encima de la víctima. Bueno, en lactante sí cambia. La realidad es que... Voy a parar, chicos. Cambia. Llamen al 107. En lactantes cambian algunas cosas. La gran mayoría de los paros en los lactantes y en los niños pequeños son respiratorios, no son cardiorrespiratorios. ¿Sí? Lo que falla primero es la respiración, por lo general hay un atragantamiento, se cierra la vía aérea por algún cuerpo extraño, entonces por lo general siempre es primero respiratorio y termina siendo un paro cardiorrespiratorio, pero primero está el paro de la respiración. Por eso en los niños y lactantes sí hacemos las respiraciones, además de las compresiones. ¿Sí? Tengo una consulta Sí. Dijiste del atragantamiento, cuando un bebé se atraganta, ¿qué habría que...? Está más adelante, me estás spoileando. Me estás spoileando. No, lo vemos más adelante.
Está un poquito, ahora sí. Lo mismo, evaluar si respira, estimularlo, recuerden como dijimos en los talones, si el bebé no reacciona, ver la respiración, ¿sí? Observo, como yo sé ya que la mayoría de los niños es respiratorio, observo si hay a mano algo que yo pueda sacar y desobstruir la vía aérea, gracias, me faltaba la palabra. Si no, doy 2 insuflaciones, en el caso de los bebés, apoyo, ¿sí? Si no está en una mesa o en algo duro, contra mi antebrazo, sino yo sentada contra mi pierna, ¿sí? Hago 2 insuflaciones, rápido, ¿sí? Y con mi boca tapo nariz y boca del bebé, ¿sí? No hago así, que también es lo que uno habrá visto seguramente en la tele, porque es todo muy chiquito, entonces... Metés la boca en la boca y en la nariz. Exacto. Exacto, le entra porque los bebés respiran por la nariz y por la boca, las dos cosas, ¿viste? Sí, perdón, me senté acá. Bueno, ya sé que estén conscientes que están paro. Primero hago las 2 insuflaciones, que son rápidas también. Cubro con mi boca, nariz y boca del bebé. Y largo el aire rápido, ¿sí? Son 2 insuflaciones y empiezo con el RCP. Obviamente en los niños y en los lactantes no es la misma maniobra porque son personas muy pequeñas, ¿sí? Voy a utilizar 2 dedos, ¿sí? También son ciclos de 30 y 2 respiraciones en el caso de los niños. 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. Pero con los dedos en el caso de los bebés, ¿sí? Rápido, ¿sí? También puede ser así, con los 2 pulgares, lo que nos quede más cómodo, ¿sí? Eso hasta que era, porque, qué sé yo, bebé, no sé, 1 año y medio. Sí. Medio como que ni ya lo puedes tener así. Sí, por lo general es hasta los 12 meses, hasta el año, que serían los lactantes, sí. Después de niños que son un poquito más grandes, sí utilizo la misma maniobra, pero en vez de usar los 2 brazos, lo hago solo con una. Ah, bueno. Entonces, la fuerza es menor. Le quitas un poco. Exacto, le quitas un poco de peso, sí. Pero los bebés siempre los 2 dedos. De esta manera o de esta manera. Capaz que esta a mí me suele resultar más fácil, la verdad. Sí, mientras te dé la caja torácica. Exacto, mientras te dé la caja torácica, pero si no, bueno, siempre en una superficie obviamente plana y con 2 dedos, ¿sí? En el caso de los bebés. Y si lo que cambia, como dijimos, son las 2 insuflaciones cada 30 compresiones, ¿sí? Acuérdense que siempre primero llamo al 107. Esto yo lo hago mientras la ambulancia está viniendo. No me tengo que olvidar de llamar al 107, eso es lo más importante. Y ahí, por ejemplo, en los bebés, ¿en qué momento? Porque acá vos chequeabas la respiración después de 5 ciclos de Sí, 30. lo mismo. O sea, 5 ciclos de 30 más 2, digamos. Exacto. 30 por 2. Sí, 5 lo mismo y ahí recién evalúo. exacto. Sí. Yo después les dejo esto, si quieren, y lo repartís lucro. Sí. Bien, maniobra de Heimlich. Ahora después practican todos. ¿O quieren practicar ahora? ¿O quieren que lo hacemos para cuando hacemos todo lo que ustedes quieran, chicos? Yo no tengo nada que hacer. Me lo guardé para esto. Bueno, la maniobra de Heimlich es muy efectiva para la desobstrucción de la vía aérea, tanto en niños, en lactantes, niños pequeños, o en adultos, ¿sí? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que una persona está sufriendo una asfixia? En los adultos es fácil, porque por lo general uno es así. Y empezar a cambiar de color. Exacto. Uno se da cuenta que algo está pasando. En los niños, lo que suele pasar muchas veces es, escuchamos todavía un estrido respiratorio, se llama, que uno escucha como un pequeño silbido, ¿sí? O el niño todavía puede toser, eso nos está hablando de una obstrucción parcial, no hay una obstrucción de la vía aérea. Yo todavía no tengo que hacer ahí una maniobra de Heimlich, sino que lo que tengo que hacer es estimularlo a toser, ¿sí? Cosas que son mito y están mal. Darle agua para tomar, ¿sí? Son vías distintas. Ay, gracias, chicos. Me dieron... Ay, de los Perry. Tengo 7 con ellos. Para ustedes, ahora después. ¿Dónde me quedé? No sé. Ahora sí, ahora estoy. Ahora ya estoy. Sí, claro, los puse yo ahí. Los mitos, sí. Uno, por lo general, dice toma agua. Bueno, son vías distintas. Uno es la vía digestiva, por donde va el agua, y otra es la vía respiratoria. Si bien se comparten en el principio y por eso se da el atragantamiento,
la realidad es que no va a desobstruir la vía aérea y muchas veces puedo incluso hasta empeorar el cuadro, ¿sí? Lo mismo si la persona está tosiendo y yo le golpeo la espalda. También puedo hacer que el cuerpo extraño que quizá está acá baje y termino en un bronquio y termino en realidad generando una obstrucción total. Si la persona tose, todavía lo tiene cerca de la salida, es una obstrucción parcial, le tengo que decir tosé, 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 tosé. En algún momento... No. ¿Y lo de levantar los brazos? Tampoco. Tosé, que la gente tosa. No, tampoco. La gente tiene que toser, porque si yo le golpeo la espalda, la misma vibración de la caja torácica puede hacer que el cuerpo extraño descienda y termine en una obstrucción total, ¿sí? Estos son todavía obstrucciones parciales, la persona todavía, si puede toser es porque el aire le entra. ¿Me explico? Entonces, tosé, ya en algún momento lo va a sacar. El tema es cuando hay una obstrucción total, que ahí sí es cuando hay que hacer la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich cambia, obviamente, según sea adultos o niños. Si estoy solo, también me puedo autoayudar. Hace poco salió una noticia de un señor que se salvó solo, haciendo la maniobra de Heimlich con una silla. Entonces la vieron. Bien, la maniobra de Heimlich yo lo voy a hacer aquí. ¿Sí? Uno debe posicionarse por detrás de la persona, ¿sí? En esta posición, con el pulgar, ¿sí? Uno, en lo que sería la boca al estómago, así hablándolo. Y con la otra mano cubre esta mano, ¿sí? ¿Me ven? Los movimientos son fuertes, hacia adentro y hacia arriba. ¿Ven cómo se mueve el muñeco? Bueno, en el ser humano es lo mismo, ¿sí? La maniobra va a terminar expulsando el cuerpo extraño y realmente sale. Es muy efectiva la maniobra, ¿sí? Uno intenta 5 veces, ¿sí? Vuelve a comprobar que haya salido el cuerpo extraño y si no, sigue 5 veces. Si ve que la persona no respira o empieza a cambiar la coloración, tengo que iniciar el RCP. ¿Sí? Digo, bueno, ya está, no salió, me olvido. Doy por hecho que la persona va a entrar en paro porque no respira. Entonces, cambio la posición, lo acuesto y empiezo la maniobra de RCP que hicimos antes. Ay, perdón. Se lo desarmé. Muy efectiva la maniobra de Heimlich. ¿Se entiende? Bien. En los niños cambia, ¿sí? En los niños lactantes, ¿sí? En los niños pequeños que ya caminan, ¿sí? Es la misma maniobra, pero obviamente yo llevándome a la altura del niño, ¿sí? Me agacho y hago lo mismo en esta posición, ¿sí? En el caso de los bebés, ¿sí? Con la mano en forma de V, sostengo la cabeza y lo apoyo en mi antebrazo, o también puede ser en una pierna, y o con el talón de la mano o con la mano en modo cuchara. Son fuertes los golpes que tengo que hacer, ¿sí? Por eso es importante sostener la cabeza claramente para evitar una lesión cervical, que si no la haríamos, ¿sí? Golpecitos en este sentido. ¿Tipo sopapa? Tipo sopapa, claro. Tipo así, mano en cuchara. Hasta que libera el cuerpo extraño. Lo mismo. 5. Si veo que no libera el cuerpo extraño, que no respira, intento otra vez más, si no, RCP. Todo esto llamo a la ambulancia, chicos, también. Siempre. ¿Sí? Eso. 107. El 107. Sí, no, si se obstruye la vía aérea, ya está. Seguimos almorzando. Acá no pasó nada, seguimos almorzando y ya. El niño conviene igual llamar, por más que empiece a llorar, igual conviene después hacer la consulta pediátrica. Bien, Mati, pásetelo. Ah, perdón. Si estamos solos, puedo intentar salir afuera y que algún alma bondadosa que justo pase me haga la maniobra de Heimlich si la sabe. Y si no, hago lo mismo, pero con una silla, ¿sí? Me posiciono el respaldo de la silla en la boca del estómago. No lo voy a hacer porque voy a... Y hago fuerza, ¿sí? Lo mismo. El mismo movimiento a mí mismo para poder eliminar el cuerpo extraño. Sí, es bien debajo de las costillas, como a la altura de la boca del estómago, ¿sí? ¿Y cuando lo usás sentado, en ese caso, por qué? ¿Porque ya la persona está sentada? No, porque muchas veces ahí es por este tema de la altura también. Lo mismo que los niños, ¿sí? Vos te pones a la altura, la sentás y le haces lo mismo. Puede cambiar, no, de hecho cambia la maniobra de Heimlich en personas embarazadas, obviamente,
en personas obesas, ¿sí? En ese caso, la maniobra de Heimlich es más arriba, es a la altura de la caja torácica, ¿sí? Por la panza de la embarazada que no me va a permitir, obviamente, generar las compresiones a esta altura. Hago lo mismo, ¿sí? Me posiciono detrás o en una silla también, las manos por debajo, que pasen por debajo de la axila. La posición de las manos es la misma, pero la maniobra es más arriba, es a la altura de donde hacemos el RCP. También fuerte, hacia adentro y arriba, pero salteando la panza, digamos, de la embarazada o de las personas que son obesas también pasa lo mismo. Muy bien. Bueno, otras emergencias quizás más comunes, ¿sí? Y esto más puntualmente de lo que es primeros auxilios, ¿sí? Las quemaduras, por ejemplo, ¿sí? Las quemaduras, bueno, obviamente, como sabemos, pueden ser por fuego, electricidad, vapores, planchas, líquido inflamable. Siempre lo principal es tranquilizar a la víctima. Esto en todo tipo de accidentes, siempre lo importante es tratar de tranquilizar a la víctima para poder ayudarla, obviamente, ¿sí? Retirar ropa, anillos, ¿sí? Las quemaduras generan un edema posterior, que si yo no libero la zona puedo terminar lo que se llama un síndrome compartimental. El mismo edema comprime tanto las estructuras que incluso puede hasta cortar la circulación del miembro, ¿sí? Entonces, saco todo. Saco anillo, saco reloj, saco todo, saco la ropa que está, salvo la que esté adherida, la que yo pueda sacar, la saco. Trato de no arrancar. Es importante tener una tijera siempre en un botiquín por esto, cortar la ropa que pueda, ¿sí? Más que nada en las quemaduras químicas, uno tiene que sacarle a la persona lo que tiene encima, entonces hay que sacar toda la ropa que pueda. Lavar, ¿sí? Con agua a temperatura ambiente, ¿sí? No tiene que ser agua muy fría, ¿sí? 15 a 20 minutos abajo del agua a chorro, ¿sí? Y lo que también hoy se sabe, que la idea es, hasta que esa persona pueda ser evaluada, mantener la zona húmeda, ¿sí? Entonces, cubrimos con gasas estériles, podemos vendar incluso también, ¿sí? Y usar gasas vaselinadas, ¿sí? O también se pueden conseguir apósitos con hidrogel, son como parches húmedos, ¿sí? Son caros, pero se consiguen por Mercado Libre. Y si no, vaselina sólida, la verdad que en quemaduras leves, que es la gran mayoría de las veces, vaselina sólida, sobre la herida, gasa y venda estéril, ¿sí? Y si no, la sulfasalina de plata o Flatzul, la marca conocida, también se puede utilizar, pero se reserva para heridas más graves, ¿sí? Para heridas de segundo grado, por lo general hay quemaduras de dermis y epidermis, son más profundas y tienen mayor riesgo de infección, ¿sí? Tengo una consulta. Dime. Que la quemadura a veces, no sé, se me ocurre, que entre que duele, que depende si es un chico no quiere que le pongas agua, Sí. ponerle una cremita, medio complicado. Sí. La gasa, que tenga justo la gasa vaselinada o la que tiene no sé qué. Gasa común. Gasa común, húmeda. Sí, húmeda. Y de todas maneras, se va a pegar cuando se seque, sí. Obviamente, después se retira debajo del agua, ¿sí? Y se va despegando. Sí, sí, sí. No se recomiendan ungüentos antibióticos. Antes decían dentrífico. Dentrífico no. No, contraindicado totalmente, ¿sí? Agua, jabón blanco si tengo, si no solo agua, chorro de agua, chorro de agua, chorro de agua, y después cubrirla y evaluarla, ¿sí? Hielo tampoco. Hielo tampoco. No, hielo tampoco. Agua a temperatura ambiente. Una quemadura que duele es superficial. Eso es bueno. O sea, por lo general, mientras más duele, más superficial es. Las quemaduras que no duelen son las quemaduras graves, porque ya se quemó, se fueron quemando las capas de la piel hasta llegar a las terminaciones nerviosas, entonces que yo no sienta dolor quiere decir que el nervio está quemado y que la quemadura es muy profunda. Son quemaduras B o C, ¿sí? Segundo y tercer grado. Que obviamente eso ya es nuestro. Claro, sí. ¿Me pasas, Mate? Bueno, fracturas. Importante de la fractura, ¿sí? Es inmovilizar a la persona. Inmovilizar a la persona, no, inmovilizar la fractura. Con el tema de los anillos y demás, también si es fractura de miembros, retirar todo, por lo mismo, para evitar el síndrome compartimental posterior, saco todo, ¿sí? Trato de inmovilizarla si tengo algo, y si no, cubro también con una gasa bien estéril. Y si la persona se puede trasladar, puede ir al servicio de emergencia, no es necesario llamar a la ambulancia, ¿sí?
y si no, bueno, obviamente llamar al 107 y que venga a buscarlo a la ambulancia. Importante, como regla general de todo, no solamente de fracturas expuestas, sino también de objetos que se clavan o empalan, lo que entra no sale, ¿sí? Lo que entra no sale y lo que sale no entra, salvo que sea obviamente en un medio cuidado como es dentro de la guardia de un hospital, ¿sí? Frente a fractura expuesta no la toco, no intento volver a meter el hueso, la tapo con gasa, la cubro, trato de inmovilizar lo más que pueda porque mantener la fractura estable, se le llama, que es cuando uno la inmoviliza, obviamente hace que el dolor descienda, ¿sí? Que la persona pueda pasar esos minutos de una manera más confortable hasta que acude a la emergencia, ¿sí? Y ya, ¿sí? No intento meterla. En las fracturas que se dan por caída, tener en cuenta que si la persona se cayó de unos metros considerables o está muy dolorida, no la toco, la acompaño, llamo al 107 y espero que la ambulancia venga, ¿sí? No la movilizo. Pásame aquí. Bueno, heridas, ¿sí? Más que nada hemorragias, ¿sí? Lo mismo. En un principio, agua y jabón, ¿sí? Tratar de limpiar lo más posible la herida para evitar obviamente infecciones posteriores si son heridas muy contaminadas, ¿sí? Que se dieron en entornos muy sucios. Y después, para tratar de disminuir el sangrado, es importante hacer compresas, ¿sí? Comprimir. Es muy común el torniquete, porque lo hemos visto en todas las películas de vida y por haber. La realidad es que el torniquete está mal, ¿sí? Salvo que sea una hemorragia masiva a punto de partida de una herida cortante. ¿Me explico? No es lo mismo un miembro que está desgarrado, que es muy probable que sea amputado, y voy a hacer el torniquete, porque esta persona se me está descompensando por eso, ¿sí? A una herida que sangra. Si yo hago un torniquete, en realidad termino empeorando la lesión porque estoy cortando la circulación. Todo lo que yo haga por debajo del torniquete no va a recibir sangre, ¿sí? Por ende no va a recibir oxígeno, por ende los tejidos se van a morir, ¿sí? Obviamente que el torniquete lo utilizo de máxima emergencia si hay realmente una herida que es muy grave y está sangrando mucho, porque yo ya sé que es muy probable que vaya a perder el miembro. En ese caso el torniquete se hace 2 traveses de dedo por encima de la lesión, ¿sí? Y aprieto hasta que deja de sangrar, no tengo que apretar como un matambre tampoco, es hasta que deja de sangrar, listo, dejo de hacer presión. Y eso se saca en la emergencia, yo no lo toco hasta que acude el servicio de emergencias. En el resto de las heridas, que son las más comunes, las que vamos a tener, comprimo. Y ya, ¿sí? Y espero el servicio de emergencia o acudo a un centro de atención primaria, bueno, o al hospital o a la clínica, ¿sí? Es importante también elevar el miembro, en el caso de que sean los miembros superiores, por encima del corazón, porque eso también disminuye el sangrado, ¿sí? Evitar el algodón, ¿sí? Siempre gasa, venda. El algodón después se pega, ¿sí? Es muy difícil sacarlo, termina siendo quizás una zona más contaminada de lo que era previamente. Comprimir, ¿sí? Hacer compresión, compresión, compresión. El azúcar sirve, pero posterior, en la recuperación. Nosotros, de hecho, la usamos, y la usamos incluso en la internación, sirve mucho para la cicatrización, pero ya en el periodo de rehabilitación de la herida. En una primera instancia, que es la emergencia, es comprimir para evitar el sangrado, para evitar que esa persona siga sangrando. ¿Me pasa más? Eso también es importante, en heridas que requieren sutura, yo tengo 6 horas para hacer la sutura, ¿sí? Si me lastimé hoy a la noche y voy mañana al hospital, ya está. Eso se va a cerrar por segunda, se le llama. No se sutura una herida después de las 6 horas, porque obviamente una herida que ya estuvo abierta mucho tiempo, que estuvo expuesta a un montón de alérgenos y contaminantes, y yo ya, si la cierro, empeoro la situación. Entonces, eso también es importante, yo tengo 6 horas para hacer una sutura. Convulsiones. Bien, lo importante de las convulsiones, quizás también el mito más frecuente es que se vaya a tragar la lengua y uno intentar evitarlo. Eso no va a suceder, es anatómicamente y fisiológicamente imposible que la persona se pueda tragar la lengua, ¿sí? Si una persona empieza a convulsionar, lo que yo tengo que hacer es tratar de darle el mayor confort posible, ¿sí? Y tomar tiempo de cuánto está durando la convulsión, ¿sí? Las convulsiones no suelen durar mucho tiempo, ¿sí? Si estamos hablando de convulsiones mayor de 5 minutos, estamos hablando de un estatus epiléptico y es algo grave, ¿sí? Son personas por lo general requieren cuidados en unidades de terapia intensiva, ¿sí?
Por lo general duran menos de un minuto y un minuto ya es un montón. Yo sé que parece que no, pero ya un minuto es un montón, por lo general duran mucho menos. Lo que yo tengo que hacer es tratar de que la persona esté confortable, colocarla en la posición de seguridad. La posición de seguridad es de costado, ¿sí? Si puedo, ¿sí? Y si puedo, acercarle un colchoncito como este, almohadones. Si tengo mesa, silla, retirar todo lo que yo puedo para evitar que se golpee con las sacudidas tónico-clónicas que suelen tener las convulsiones, ¿sí? Y llamar al servicio de emergencias y esperar. Hay un montón de causas que pueden generar convulsiones. Obviamente, eso se estudia en un segundo tiempo ya en el servicio de emergencias. Lo más frecuente, por lo general, son personas previamente epilépticas que han hecho algún desarreglo con la medicación y por eso tienen la crisis y después se recuperan, vuelven a tomar la medicación y muchas veces ni siquiera necesita internación, ¿sí? Es importante, obviamente, acompañar a la persona hasta que acuda al servicio de emergencia, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que después no respondan, que no se recuperen, ¿sí? Muchas veces la misma convulsión puede generar una aspiración, entonces termino muchas veces en un paro y tengo que iniciar el RCP, ¿sí? Entonces, quedo con la persona hasta que la ambulancia llega. Tengo una consulta. Dime. A mí me pasa de todo. Gracias. ¿No? Mi hijo tenía convulsiones febriles, o sea, yo no sabía que era convulsiones, después me enteré. Pero Sí. no se mueve, no se movía. Sí. O sea, era como que se quedaba así rígido. Sí. O sea, no se iba a mover. Sí, Bueno, que eran convulsiones. exacto. La No sé si en convulsión... adultos pasa. Sí, pasa Tener también. convulsiones que no te mueves. La convulsión tónico-clónica generalizada, que es la que todos vimos en la tele, la que tenemos en la cabeza, que es todo el cuerpo moviéndose, es lo más frecuente, pero la gama dentro de las convulsiones es muy amplia y va desde una ausencia, ¿sí? Una persona que se tilda, una ausencia es un tipo de convulsión, hasta una convulsión tónico-clónica generalizada. Las convulsiones febriles son muy comunes en la infancia, en los adultos no sucede, en la vida adulta uno no convulsiona por fiebre, pero sí en los niños, ¿sí? En los niños sí. Y son benignas, por lo general es como consecuencia de la fiebre y después no tiene consecuencia a largo plazo. Pero sí, en los niños es más frecuente que sea a modo de ausencia o muchas veces con una retroversión ocular y ya, y no hay una convulsión tónica, o muchas veces son convulsiones parciales, por ejemplo, un mínimo temblor del brazo. Sí, son bastante variables. Lo mismo confort, y en el caso de la convulsión febril en los niños, bajar la fiebre. Si yo bajo la fiebre, la convulsión no va a volver a aparecer. Y tomar el tiempo también, porque es Sí. lo primero que te preguntan en la Sí, guardia. tomar el tiempo es clave. De hecho... Igual que le pasa a su marido, que no se ve ni sí, no, sí. Pero sí, es como que el tiempo es la parámetro. Sí. Nosotros insistimos mucho con esto, pero también entendemos que en el momento la gente hace lo que puede y bueno, y también está bien. La realidad es que si nosotros, en la práctica, si nosotros llegamos al lugar y la persona sigue convulsionando, para nosotros, en la práctica, es un estatus epiléptico. Ya. Porque uno calcula que 2 minutos entre que recibiste el llamado y saliste y llegaste, pasaron, 2 o 3 minutos pasaron. Y no sabemos con exactitud cuánto tiempo también pasó desde que la persona empezó a convulsionar y llamó, entonces decir, bueno, si yo llego y la persona todavía está convulsionando, esto es un estatus epiléptico. Y ahí entramos obviamente nosotros con droga endovenosa, bueno, ya es una cuestión nuestra, pero nosotros ya en la práctica nos manejamos así. Siempre aconsejamos tomarle el tiempo, pero la realidad es que nosotros ya, si llegamos y está convulsionando, ya lo consideramos estatus. ¿Lo de poner la boca abajo es un mito o Sí, ayuda? no, de costado. De costado. Sí, cualquiera de los... Nada dentro de la boca, que muerda nada. Aumenta los músculos maceteros, que son los de la mandíbula, son de los músculos más fuertes que hay en el cuerpo, incluso más fuertes que los cuádriceps, son de los músculos más fuertes porque muerden. Entonces nosotros si ponemos algo, es muy probable que hasta generemos una lesión mandibular, pérdida dentaria. Hay que dejarlo solo. Solo no corre riesgo de tragarse la lengua ni de nada. Hay que esperar, tratar de dar confort y llamar a la emergencia si es necesario. Boca abajo, la persona se puede golpear. Con los mismos movimientos se golpea a sí mismo, con la cabeza. ¿Una cosa más? Bueno, algunas cuestiones quizás, más que nada por el ámbito rural, igual en la ciudad están también.
son las picaduras de araña. Estas son las 4 arañas de mayor relevancia clínica en la provincia de Buenos Aires. Hay un montón más, la realidad es que estas son las más importantes. Quizás también para desterrar algunos mitos, la realidad es que el riesgo de vida de todas ellas es muy bajo, incluso prácticamente nulo, ¿sí? Muchas veces las consecuencias se dan por una consulta tardía, muchas veces en el servicio de emergencia, una infección de la herida que lleva a una necrosis y uno termina en una sepsis o en una infección generalizada a punto de partida de una herida que en un principio fue una picadura simple y terminó infectándose. La realidad es que el veneno per se es muy raro que lo mate, ¿sí? Nosotros contamos con el antídoto de Viuda Negra y de Yarará, que ahora es la que le sigue, en azul, ¿sí? Tenemos tiempo para aplicar el antídoto en los dos casos. En el caso de la Viuda Negra tenemos 6 horas, ¿sí? Obviamente que si el tiempo pasa, el riesgo aumenta, por supuesto, pero es un tiempo considerable. Son arañas que, salvo el arañón del monte, que está presente durante todo el año, el resto, por lo general, las vemos entre diciembre y marzo, son estacionales, aparecen más en el verano. La araña de los rincones o violinista es la araña de la casa, es así, la de la casa, la de los cuadros, la rinconera. No, es así, un poquito más gordita. No se ve, son arañas que no se ven, salvo que limpies mucho, no hay que limpiar tanto. Los cuadros los dejás ahí. La araña de los rincones, tuvimos un caso de una persona de Sierra Valle hace muchos años que falleció por una picadura de araña en los rincones, pero fue en este escenario. Una herida que no consultó a tiempo, que se infectó, una persona con muchos antecedentes, diabética, renal crónica. Por lo general todas generan una pequeña necrosis local, se le llama. Son picaduras que se ampollan, por lo general, son varias ampollitas juntas y se ponen negras después con los días. Por lo general eso es bien característica de las picaduras de araña. No, ni cuenta te das. Ni cuenta te das, sí. Todas ellas generan una reacción local, ¿sí? que es muy similar, ¿sí? Y después lo peligroso es, en el caso de la Viuda Negra, genera el veneno, es neurotóxico, por eso está el antídoto, la neurotoxicidad, genera una parálisis, genera lesión de los nervios, por ende va a generar una lesión del centro respiratorio a nivel cerebral y del diafragma, y por eso uno termina en paro cardiorrespiratorio. No pasa casi que nunca, pero por eso está el antídoto. Uno tiene que consultar, y el antídoto está acá cerquita, que está en azul, eso está afilado. Nosotros lo tenemos bastante afilado. Llega enseguida. Lo traen acá al hospital, sí. Y los síntomas sistémicos, vómitos, diarrea, fiebre, malestar general. La Viuda Negra suele generar mucho dolor abdominal, ¿sí? Entonces esas cosas me hacen darme cuenta que quizás, bueno, me picó algo más que mosquito, ¿sí? Y la toxicidad, la peligrosidad de la araña de los rincones, por lo general se da si hay un compromiso renal. En personas que son previamente enfermos crónicos renales, puede afectar los riñones y en realidad la muerte se puede dar en ese caso, pero es también menos frecuente. Bueno, pásame, Mati. Yarará. Hay un montón de víboras. También en la provincia de Buenos Aires. Quizás Yarará es la más importante o la que más relevancia clínica tiene en nuestra zona, ¿sí? Siempre hacemos la diferenciación con la falsa yarará o la culebra, que la vemos mucho más seguido. Hay algunas diferencias que la realidad es que no sé si te vas a poner a mirar tampoco en el momento si tienen cabeza triangular o redonda. La verdad es que no. No la querés ver de cerca, sí. En realidad lo que uno siempre aconseja en estas situaciones es la precaución. O sea, evitar que me pique una araña. O sea, son más frecuentes obviamente en los cerros, en los pajonales, en época de calor. Bueno, tené cuidado si vas a hacer un trekking hacia las vallas en enero. Buena gente, puede haber llorado. Siempre botas altas, ¿sí? Evitar meter la mano en cuevas, a chusmear, que lo creo seguro que lo haces mucho. Eso, dejalas ahí tranquilas. Son víboras que son muy agresivas y se las molestan. Si no, ninguno de estos bichos jode, ni siquiera las arañas tampoco, ¿sí? La mano nunca, ni mujer. Nada.
Lo importante, como venimos diciendo, es mantener tranquila a la persona que ha sido mordida, ¿sí? Esto va directo al torrente sanguíneo, entonces si la persona está muy nerviosa, la ansiedad dispara obviamente que el corazón lata más rápido, entonces el veneno va a circular más rápido en el torrente sanguíneo, obviamente del lecho al lecho hay un largo trecho. Uno piensa, se va a morir si lo pica una yarará y es difícil mantenerse tranquilo, pero intentar. Las películas que te pica la víbora y que no tenés que moverte, no tenés que caminar, no tenés que hacer nada porque te aumenta la circulación. Y eso hay que tratar de estar lo más tranquilo y quieto posible. El miembro que haya sido mordido, por lo general siempre son miembros inferiores, salvo que metas la mano. Y bueno, sí, no, tenés que bajar, pero tratar de hacerlo lo más tranquilo posible, no bajar corriendo. Tratar de inmovilizar el miembro en la medida que se pueda, que fue picado, que fue mordido. Lavar con agua y jabón la herida, ¿sí? Y acudir a un centro de emergencia o llamar a ambulancia. Hay 12 horas para aplicar el antídoto de yarará, es un montón, nos da tiempo. Importante no intentar succionar el veneno, no hacer... el otro día lo vi en una peli. Era como que agarraban la yarará y te picaba en otra parte, hacían que te picara en otra parte, entonces era como picada y contrapicada, una cosa así, extraña, sí, rara. Ni succionar, ni intentar hacer una incisión, un tajito, nada, ni torniquete, nada. Lavamos con agua y jabón, lo más tranquilo posible y a la emergencia. Hay tiempo para el suero, así que en ese sentido nos podemos quedar tranquilos. No sé si hay otra, ¿no? Mati, pasa otra. Y bueno, nada, ya como para ir cerrando, siempre es aconsejable tener un botiquín de primeros auxilios a mano, ¿sí? Bueno, en el auto deberíamos tenerlo, pero si no en el hogar, en el campo, en las camionetas chicas. Siempre tener gasas, vendas, guantes, ¿sí? Esto de protegernos nosotros mismos para poder ayudar a alguien es muy importante. Tener guantes a mano para evitar contagiarnos, para poder manipular la escena estando protegidos, ¿sí? Eso es importante. Antiséptico puede ser iodopovidona, que es el Provinox, ¿sí? Agua oxigenada, alcohol, Platzul, como decíamos antes, tijeras, ¿sí? Para esto que decíamos que muchas veces necesitamos o cortar la venda o cortar la ropa, y es algo que uno quizás no tiene en cuenta tener una tijera en un botiquín, ¿sí? Y después medicación básica, analgésico, ibuprofeno, diclofenac, paracetamol, ¿sí? Jarabes, en el caso para los niños, ¿sí? Metoclopramida, que es para los vómitos, es como algo básico, ¿sí? Para cualquier emergencia de primeros auxilios que podamos resolver en el lugar. Y la otra materia creo que ya está. Y bueno, eso es todo. Ahora si quieren practicamos, no sé si quieren hacer preguntas ahora, hacemos preguntas después.